Las luces de la cabina se atenuaron mientras los pasajeros se acomodaban en sus asientos para el vuelo nocturno de Roma a Tel Aviv. Entre ellos se encontraba una mujer de poco más de 30 años que vestía el impecable uniforme de el Al Israel Airlines. Su cabello oscuro estaba recogido en un moño prolijo, su maquillaje era sutil y profesional. Sonreía con calidez a los pasajeros al abordar, ayudó a una anciana a guardar su equipaje de mano y demostró los procedimientos de seguridad con una naturalidad fruto de la práctica. Para todos los que la rodeaban, no era más que otra azafata comenzando un turno rutinario. Pero bajo esa apariencia profesional se ocultaban años de entrenamiento especializado en combate cuerpo a cuerpo, ocultamiento de armas y preparación psicológica para matar sin vacilación. Su nombre no figuraba en ninguna lista oficial de El Al. Su uniforme no había sido entregado por la aerolínea, sino por la División de Planificación Operativa del Mossad. Y el vuelo en el que trabajaba estaba a punto de convertirse en el escenario de una de las operaciones antiterroristas más audaces de la historia de la aviación. Esta es la historia de cómo la inteligencia israelí transformó un avión comercial en una trampa, de cómo una sola operativa arriesgó todo para impedir un secuestro que podría haber matado a cientos de personas, y de cómo la guerra invisible contra el terrorismo se desarrolló a 30.000 pies de altura, donde no había a dónde huir, ni margen alguno para el error. La mujer que ejecutaría esta misión nació como Rachel Stein en 1951, en un modesto apartamento de Haifa, hija de sobrevivientes del Holocausto, que habían llegado a Palestina, sin nada más que la ropa que llevaban puesta y recuerdos que desesperadamente intentaban olvidar. Su padre había sobrevivido a Auschwitz. Su madre se había ocultado durante 2 años en el sótano de un granjero polaco, escuchando a través de las tablas del suelo, mientras las patrullas nazis registraban la casa sobre su cabeza. Se conocieron en un campo de desplazados en Chipre, se casaron en cuestión de semanas y navegaron hacia el recién establecido Estado de Israel, junto con miles de otros sobrevivientes, que buscaban refugio en una patria que era al mismo tiempo antigua y completamente nueva. Rachel creció escuchando fragmentos de historias que sus padres no podían contar por completo, viendo a su padre despertarse de pesadillas, de las que nunca hablaba, y notando cómo las manos de su madre temblaban cuando turistas alemanes hablaban en los mercados. El Holocausto no era una historia abstracta en su hogar. Era el trauma definitorio que moldeaba todo, desde la feroz protección de sus padres hasta su convicción absoluta de que los judíos nunca más debían ser vulnerables ante quienes desearan hacerles daño. Rachel destacó en la escuela demostrando una aptitud especial para los idiomas y las matemáticas. A los 14 años hablaba hebreo, inglés, francés y árabe con distintos niveles de fluidez. Sus profesores notaron su extraordinaria compostura bajo presión, su capacidad para mantenerse calmada cuando otros estudiantes entraban en pánico durante exámenes o confrontaciones. No era emocionalmente fría, pero poseía una intensidad controlada que la hacía parecer mayor de lo que realmente era. A los 17 años, como todos los ciudadanos israelíes, Rachel inició su servicio militar obligatorio. Fue asignada al cuerpo de inteligencia, donde sus habilidades lingüísticas y analíticas fueron rápidamente reconocidas como activos valiosos. Al principio trabajó como traductora, procesando comunicaciones interceptadas de unidades militares árabes, aprendiendo a distinguir entre conversaciones rutinarias e información de relevancia operativa. El trabajo exigía una concentración intensa y una absoluta discreción. Los analistas de inteligencia manejaban material clasificado que nunca podía discutirse fuera de instalaciones seguras, desarrollando hábitos de secreto que se volvían una segunda naturaleza. Durante su servicio, Rachel fue reclutada para un programa de entrenamiento especializado, que nunca tuvo un nombre oficial, pero que entre los participantes era conocido simplemente como el curso. Estaba diseñado para identificar y desarrollar operativas femeninas capaces de desempeñar funciones que requerían un acceso social que los agentes masculinos no podían lograr. El entrenamiento era agotador y combinaba las técnicas tradicionales del oficio de inteligencia con habilidades específicas para operaciones en las que el género podía explotarse como una ventaja operativa.
Aprendió vigilancia y contravigilancia, cómo seguir objetivos a través de calles abarrotadas sin ser detectada, y cómo reconocer cuando ella misma estaba siendo observada. Estudió el uso de disfraces y el desarrollo de identidades, transformando su apariencia y sus gestos para adaptarse a cualquier papel que una operación requiriera. Se entrenó en el uso de armas de fuego, aprendiendo a disparar con precisión bajo estrés, a desmontar y volver a montar armas en la oscuridad, y a reconocer distintos tipos de armas solo por el sonido. De manera aún más significativa, aprendió técnicas de combate en espacios cerrados, diseñadas para situaciones en las que las armas de fuego no estaban disponibles, o no podían usarse métodos para neutralizar amenazas con fuerza mínima en espacios confinados como ascensores, baños o cabinas de avión. El entrenamiento psicológico fue quizás el componente más exigente. Los servicios de inteligencia comprenden que la capacidad de matar no es natural para la mayoría de las personas, que apretar un gatillo o clavar un cuchillo requiere superar profundas barreras psicológicas que la civilización inculca. El curso incluía ejercicios diseñados para desensibilizar a los operativos frente a la violencia, de modo que la acción letal se percibiera como algo rutinario y no traumático. Rachel participó en entrenamientos de escenarios en los que practicaba matar maniquíes vestidos como civiles, aprendiendo a compartimentar el acto, separándolo de sus implicaciones morales, para concentrarse en los objetivos de la misión y no en la humanidad de los blancos. Los instructores enfatizaban que la vacilación podía significar la muerte, que en situaciones operativas no habría tiempo para deliberaciones morales, y que la decisión de emplear fuerza letal ya había sido tomada por superiores que habían autorizado la misión. El trabajo de un operativo era ejecutar, no juzgar. Tras completar el curso, Rachel pasó 3 años trabajando en diversos roles operativos para la inteligencia militar y posteriormente para el Mossad. Realizó labores de vigilancia en ciudades europeas, siguiendo a presuntos operativos palestinos que utilizaban capitales occidentales como bases para planificar ataques contra objetivos israelíes. Se hizo pasar por estudiante universitaria en París, entablando amistad con estudiantes árabes para identificar a aquellos que pudieran tener vínculos con organizaciones militantes. Trabajó como secretaria en una empresa de importación y exportación en Beirut, que en realidad era una operación fachada del Mossad, recopilando inteligencia sobre actividades militares sirias en el Líbano. Cada misión reforzaba su entrenamiento, enseñándole a mantener una cobertura durante largos periodos, a mentir de forma convincente a personas que confiaban en ella, y a compartimentar el costo psicológico de traicionar a quienes había llegado a conocer con fines operativos. Para 1978, Rachel se había consolidado como una operativa confiable, con habilidades particulares en misiones que requerían infiltración social. Dominaba el árabe lo suficiente como para pasar por libanesa. En conversaciones informales, era lo bastante convincente en identidades europeas, como para mezclarse en entornos sociales occidentales, y poseía la resiliencia psicológica necesaria para soportar el aislamiento propio del trabajo en cobertura profunda. Cuando el Mossad comenzó a planificar una operación que requería introducir a una operativa armada en un vuelo comercial disfrazada de miembro de la tripulación, el perfil de Rachel la convirtió en una candidata evidente. La operación nació a partir de información de inteligencia que indicaba que un grupo militante palestino planeaba secuestrar un vuelo de El Al, que partiría de una ciudad europea. El vuelo específico y la fecha exacta seguían siendo inciertos, pero las comunicaciones interceptadas sugerían que el ataque era inminente y que implicaría a varios secuestradores que utilizarían armas introducidas a bordo, aprovechando vulnerabilidades de seguridad que el grupo había identificado. El Al, la aerolínea nacional de Israel, había sido un objetivo frecuente del terrorismo palestino desde su fundación. Entre 1968 y 1978, la aerolínea sufrió numerosos secuestros, tiroteos e intentos de atentado con bombas que mataron a pasajeros y tripulantes, demostrando que incluso los aviones israelíes eran vulnerables ante atacantes decididos. Cada incidente impulsó mejoras de seguridad, desde la presencia de agentes armados a bordo hasta protocolos más estrictos de control de pasajeros. Sin embargo, los servicios de inteligencia entendían que ningún sistema de seguridad era perfecto
y que atacantes comprometidos con información interna podían potencialmente superar incluso las defensas más sofisticadas. La amenaza que enfrentaba El Al en 1978 resultaba especialmente preocupante, porque la inteligencia sugería que el secuestro planeado no sería una situación de rehenes destinada a obtener concesiones, sino un ataque suicida, cuyo objetivo era estrellar el avión contra un centro poblado matando a todos los ocupantes y maximizando las víctimas en tierra. La división antiterrorista del Mossad desarrolló un plan audaz incluso para sus propios estándares. En lugar de limitarse a reforzar la seguridad y esperar disuadir el ataque, introducirían a una operativa directamente en el camino de los secuestradores, creando una sorpresa letal que neutralizaría la amenaza antes de que los pasajeros siquiera se dieran cuenta del peligro. La operativa se haría pasar por azafata colocándose de modo que pudiera observar a los pasajeros durante el embarque, identificar a posibles secuestradores, basándose en indicadores de comportamiento y perfiles de inteligencia, y eliminarlos antes de que pudieran actuar. La operación exigía una precisión extraordinaria, ya que cualquier error podría resultar en la muerte de pasajeros inocentes y provocar un incidente internacional que destruiría la credibilidad de Israel y expondría los métodos del Mossad. Rachel recibió la instrucción detallada de la misión en una instalación segura a las afueras de Tel Aviv. El oficial a cargo del briefing explicó que la inteligencia había identificado a 3 hombres que probablemente intentarían secuestrar el vuelo 426 de Roma a Tel Aviv el 15 de septiembre de 1978. Los hombres pertenecían a una facción disidente del Frente Popular para la Liberación de Palestina, una organización marxista-leninista que había sido pionera en el uso del secuestro de aviones como táctica terrorista. Habían obtenido documentos de viaje falsificados que los identificaban como empresarios italianos, habían reservado asientos por separado para no aparentar que viajaban juntos, y planeaban esperar hasta que el avión alcanzara la altitud de crucero, para sacar armas ocultas y asaltar la cabina de mando. Su objetivo era dominar a los pilotos, desviar el avión a Libia para repostar y luego estrellarlo contra una zona poblada de Tel Aviv, transformando un avión comercial en un misil guiado que mataría a cientos o miles de personas. La información provenía de múltiples fuentes. Interceptaciones electrónicas habían captado comunicaciones codificadas en las que se discutía la operación. Un activo del Mossad, infiltrado en redes militantes palestinas en Beirut, había informado haber oído hablar del ataque planeado durante una reunión de planificación a la que asistió de incógnito. La inteligencia italiana había proporcionado datos sobre documentos de viajes sospechosos que se estaban preparando para 3 hombres cuyos perfiles coincidían con los de operativos palestinos conocidos. En conjunto, la información era lo suficientemente creíble como para justificar el riesgo extraordinario de introducir a una operativa armada en el vuelo, disfrazada de miembro de la tripulación. Rachel estudió fotografías de los 3 presuntos secuestradores, memorizando sus rostros, sus alias documentados y sus patrones de comportamiento conocidos. Revisó la disposición del avión, un Boeing 707, tomando nota de la ubicación de las salidas de emergencia, los puntos de acceso a la cabina y las áreas de servicio donde trabajarían las azafatas durante el vuelo. Practicó desplazarse por una maqueta de la cabina, aprendiendo a moverse en el espacio confinado, mientras mantenía el equilibrio a medida que la aeronave maniobraba. El componente más crítico de su preparación fue el entrenamiento con armas, específico para operaciones a bordo de aeronaves. Disparar armas de fuego convencionales dentro de un avión presurizado a gran altitud presentaba riesgos que hacían que las armas estándar fueran inadecuadas. Una bala que perforara el fuselaje podía provocar una descompresión explosiva generando un fallo estructural catastrófico que destruiría la aeronave. Incluso si el avión sobrevivía a la despresurización inicial, la pérdida de presión en cabina a altitud de crucero dejaría inconscientes a pasajeros y tripulación en cuestión de segundos, haciendo imposible un descenso controlado. Rachel necesitaba un arma capaz de neutralizar amenazas sin poner en riesgo la integridad del avión. La solución fue un arma especializada para combate a muy corta distancia que la división técnica del Mossad
había desarrollado específicamente para operaciones de aviación. Se trataba de un punzón de hielo modificado con una hoja de titanio reforzada, diseñada para penetrar ropa y carne con una fuerza mínima y lo suficientemente pequeña como para ocultarse dentro del uniforme de una azafata. El arma solo era efectiva a una distancia extremadamente corta, lo que obligaba a la operativa a estar al alcance del brazo del objetivo, pero ofrecía la ventaja crucial de no representar ningún riesgo para los sistemas de la aeronave. Rachel pasó horas practicando con el arma, aprendiendo los ángulos precisos y la fuerza exacta necesarios para asestar golpes letales que incapacitaran a los objetivos de inmediato, sin darles tiempo a gritar o alertar a cómplices. El entrenamiento se realizaba sobre maniquíes de gel, que simulaban la densidad del tejido humano, lo que le permitía desarrollar memoria muscular para los movimientos exactos requeridos. Practicó ataques desde distintas posiciones, simulando los espacios confinados y los ángulos incómodos a los que podría enfrentarse a bordo de un avión. Los instructores enfatizaban que la vacilación sería fatal, que una vez comprometida con el ataque, debía completarlo con convicción absoluta, sin importar la reacción del objetivo. Cuando concluyó el entrenamiento, Rachel podía ejecutar el movimiento de muerte en menos de 2 segundos, una velocidad que transformaba el punzón de hielo de una simple herramienta en un arma letal cuando era utilizada por alguien que sabía exactamente dónde y cómo golpear. El plan operativo requería que Rachel abordara el vuelo en Roma bajo una identidad falsa, respaldada por documentos de personal de El Al falsificados. Se uniría a la tripulación legítima durante los preparativos previos al vuelo, presentándose como un reemplazo temporal de una azafata, que había llamado para informar que estaba enferma. La sustitución por enfermedad había sido organizada por el Mossad a través de un activo confiable dentro de la división de programación de El Al, quien creía que simplemente estaba ayudando a cubrir una escasez de personal. Los miembros legítimos de la tripulación no tendrían motivos para cuestionar la presencia de Rachel, ya que los reemplazos temporales eran habituales en las operaciones de una aerolínea. Una vez a bordo, Rachel trabajaría con normalidad durante el embarque, observando a los pasajeros en busca de indicadores de comportamiento que pudieran confirmar o refutar la inteligencia sobre el secuestro planeado. Se esperaba que los presuntos secuestradores abordaran por separado y ocuparan asientos distribuidos por toda la cabina para maximizar su capacidad de controlar a los pasajeros una vez iniciada la operación. Si Rachel confirmaba la presencia de los secuestradores sospechosos, esperaría hasta después del despegue cuando los pasajeros se acomodaran y la tripulación comenzara el servicio de comidas. En ese momento se desplazaría por la cabina, ofreciendo bebidas utilizando el servicio como cobertura para posicionarse cerca de cada secuestrador en secuencia. Al llegar a cada objetivo, entablaría una breve conversación para confirmar su identidad y luego ejecutaría el ataque con el punzón de hielo oculto, clavando la hoja en puntos específicos del cuello o el pecho, que provocarían una incapacitación inmediata y una muerte rápida por pérdida de sangre o fallo respiratorio. Los ataques debían ejecutarse en rápida sucesión para evitar que algún secuestrador se diera cuenta de que sus cómplices estaban siendo eliminados e iniciara el ataque de forma prematura. El margen de tiempo permitía aproximadamente entre 3 y 5 minutos para neutralizar a los 3 objetivos, una ventana estrecha que exigía una ejecución perfecta, sin ninguna vacilación ni error. Los riesgos eran extraordinarios. Si Rachel identificaba erróneamente a un pasajero como secuestrador y mataba a una persona inocente, la operación se convertiría en un fracaso catastrófico, con consecuencias legales y diplomáticas que dañarían gravemente a Israel en el ámbito internacional. Si algún secuestrador detectaba la amenaza e iniciaba el ataque antes de que los 3 fueran neutralizados, pasajeros y tripulación morirían en la violencia que siguiera. Si la cobertura de Rachel era descubierta antes de que pudiera actuar los secuestradores, podrían entrar en pánico y atacar de inmediato, o abortar la operación y escapar para planificar ataques futuros aún más difíciles de anticipar. Cada elemento de la misión dependía del juicio de Rachel, de su capacidad para identificar amenazas con precisión bajo presión y de su disposición a cometer una violencia irreversible
basada en inteligencia que, por muy creíble que fuera, nunca podía ser absolutamente segura. El 14 de septiembre, Rachel voló de Tel Aviv a Roma en un vuelo comercial viajando bajo una identidad falsa, como una ciudadana privada sin ninguna conexión con la inteligencia israelí. Se registró en un hotel modesto cerca del aeropuerto, pasó la noche revisando los planes operativos y memorizando las listas de pasajeros, y durmió de forma inquieta mientras ensayaba mentalmente la secuencia de acciones que ejecutaría al día siguiente. Se despertó antes del amanecer, se duchó y se vistió con el uniforme de azafata de El Al, que había sido entregado en su habitación por un mensajero del Mossad. Se examinó en el espejo, notando cómo el uniforme transformaba su apariencia, haciéndola parecer al mismo tiempo profesional y completamente anodina. Exactamente el tipo de miembro de la tripulación que se mezclaba en la percepción periférica de los pasajeros sin atraer atención consciente. Ocultó el punzón de hielo en un bolsillo especialmente modificado, cosido en el forro interior de su uniforme, y colocado de modo que pudiera acceder a él de forma instantánea, con la mano derecha manteniendo una postura natural. En el aeropuerto, Rachel se reunió con la tripulación legítima durante la reunión previa al vuelo. Se presentó como Sarah Levy, la sustituta temporal, y mostró los documentos de personal falsificados que la identificaban como una azafata experimentada, con base en Tel Aviv, que cubría una baja por enfermedad de último momento. La jefa de cabina la recibió con calidez agradecida, de contar con personal suficiente para lo que se esperaba fuera un vuelo completo. Rachel participó en los procedimientos estándar previos al vuelo, revisando con la tripulación los protocolos de seguridad y emergencia, inspeccionando el equipo de emergencia de la aeronave y preparando la galera para el servicio de comidas. Todo transcurrió exactamente como en cualquier vuelo normal, con Rachel desempeñando sus funciones con la competencia suficiente como para que nadie cuestionara sus credenciales ni su presencia. El embarque comenzó a las 2:00 p.m. Rachel se colocó cerca de la entrada del avión, saludando a los pasajeros con sonrisas ensayadas y ayudándolos a localizar sus asientos. Observó cuidadosamente a cada persona que abordaba, comparando los rostros con las fotografías que había memorizado durante el entrenamiento. El primer secuestrador sospechoso abordó a las 2:17 p.m. Coincidía perfectamente con las fotografías de inteligencia, un hombre de unos 20 y tantos años que viajaba bajo el nombre de Marco Rossetti, según su tarjeta de embarque, pero cuyos rasgos faciales y porte sugerían un origen de Oriente Medio más que italiano. Llevaba un pequeño maletín y vestía un traje oscuro que parecía ligeramente demasiado formal para un viaje casual, un detalle que reforzó las sospechas de Rachel. Ocupó su asiento asignado en la fila 12, un asiento central que le daba movilidad limitada, pero le permitía observar tanto la parte delantera de la cabina como la puerta de la cabina de mando. Rachel anotó mentalmente su ubicación y continuó saludando a los pasajeros, manteniendo su cobertura mientras buscaba a los otros sospechosos. El segundo sospechoso abordó a las 2:31 p.m., nuevamente coincidiendo con los perfiles de inteligencia. Viajaba como Giovanni Bellini, llevaba solo una chaqueta de cuero y un periódico, y tomó asiento en la fila 24 cerca de la parte trasera de la cabina. Sus ojos recorrían el avión con una atención sistemática que sugería entrenamiento militar o planificación operativa más que el interés casual de un turista. Rachel observó que se detenía un poco más de lo normal, mirando la puerta de la cabina de mando y las salidas de emergencia, un comportamiento coherente con alguien que planea una acción violenta y necesita comprender la geografía del avión. El tercer sospechoso no abordó. A las 2:50 p.m., todos los pasajeros, salvo uno, ya estaban sentados, y el pasajero ausente no era uno de los secuestradores sospechosos, sino un viajero completamente distinto, cuya ausencia generó un pequeño problema administrativo para los agentes de puerta, pero ninguna preocupación operativa para la misión de Rachel. Se enfrentó entonces a una decisión. 2 de los 3 secuestradores sospechosos estaban a bordo y su presencia y comportamiento coincidían con las predicciones de la inteligencia, pero la ausencia del tercero introducía incertidumbre. ¿Había sido detenido? ¿Se había abortado la operación?
¿Existían otros secuestradores no identificados por la inteligencia? Rachel no tenía forma de comunicarse con sus contactos del Mossad sin comprometer su cobertura, y el avión debía partir en menos de 10 minutos. Tomó la decisión que sus superiores habían confiado que sabría tomar. 2 amenazas confirmadas a bordo de un avión lleno de pasajeros inocentes constituían justificación suficiente para proceder con la operación. Si la ausencia del tercer secuestrador significaba que el ataque había sido cancelado, matar a 2 hombres que aún no habían actuado sería, según cualquier definición legal, un asesinato. Pero Rachel había sido entrenada para priorizar el éxito de la misión por encima de las sutilezas legales, confiando en que la inteligencia israelí la protegería de cualquier procesamiento si la operación se hacía pública. El avión se separó de la puerta a las 3:05 p.m. y rodó hacia la pista. Rachel se movió por la cabina durante el rodaje, realizando la demostración de seguridad estándar que los pasajeros ignoraban mientras leían revistas o ajustaban sus asientos. Observó las posiciones de los 2 secuestradores sospechosos, ambos sentados en silencio y sin mostrar signos de nerviosismo o anticipación inusual. El avión despegó a las 3:18 p.m., ascendiendo a través de nubes dispersas hacia el cielo despejado sobre el Mediterráneo. Una vez alcanzada la altitud de crucero y apagada la señal de cinturones, Rachel y las otras azafatas comenzaron a preparar el servicio de comidas. Trabajó en la galera delantera calentando comidas preparadas y cargando los carros de bebidas, mientras mantenía con su compañera una conversación agradable e intrascendente, exactamente el tipo de charla trivial que la tripulación utiliza para pasar el tiempo durante vuelos rutinarios. A las 4:00 p.m., Rachel comenzó a desplazarse por la cabina con el carro de bebidas, ofreciendo refrescos a los pasajeros en el orden habitual de adelante hacia atrás. Llegó a la fila 12, donde estaba sentado el primer secuestrador sospechoso. Sonrió con calidez y le preguntó en un inglés con acento italiano qué deseaba beber. Él pidió café, solo hablando con un acento que confirmó la evaluación de Rachel de que no era realmente italiano a pesar de su pasaporte. Ella sirvió el café, se inclinó para colocarlo sobre la mesita abatible, y mientras lo hacía, su mano derecha se movió con la precisión ensayada de incontables repeticiones de entrenamiento. El punzón de hielo emergió de su bolsillo oculto, y ella clavó la hoja en el lado izquierdo de su cuello con el ángulo preciso, que seccionaba simultáneamente la arteria carótida y la vena yugular, provocando una hemorragia interna masiva, que conduciría a la inconsciencia en cuestión de segundos y a la muerte en pocos minutos. El golpe fue tan rápido y preciso que el secuestrador no tuvo tiempo de reaccionar. Sus ojos se abrieron con asombro y su mano se movió hacia el cuello. Pero Rachel ya estaba retirando la hoja y empujando el carro de bebidas hacia adelante, mientras el hombre se desplomaba en su asiento, con la cabeza cayendo sobre la mesita, como si simplemente se hubiera quedado dormido. La sangre fluía de la herida, pero su ropa y el asiento la absorbían de un modo que no resultaba inmediatamente visible para los pasajeros cercanos, que estaban leyendo o mirando la película a bordo. Rachel continuó avanzando por el pasillo, ofreciendo bebidas a otros pasajeros, con la misma profesionalidad cálida que había mantenido desde el embarque, sin mostrar ningún signo externo de la violencia que acababa de cometer. Llegó a la fila 24, a las 4:07 p.m. El segundo secuestrador sospechoso estaba leyendo un periódico, cuando Rachel se detuvo junto a su asiento y le preguntó qué deseaba beber. Él levantó la vista, cruzó la mirada con ella, y en ese instante, Rachel vio un destello de reconocimiento en su rostro. Había comprendido que algo no estaba bien, algún detalle o instinto le advertía del peligro. Su mano se movió hacia la cintura donde la inteligencia sugería que los secuestradores llevarían armas ocultas. Rachel no dudó. Dejó caer la bebida que sostenía, creando un derrame y una distracción, y clavó el punzón de hielo en su pecho, con la fuerza suficiente para atravesar el esternón y perforar el corazón. El secuestrador emitió un jadeo con los ojos fijos en el rostro de Rachel, mostrando una expresión de furia e incredulidad, y luego su cuerpo quedó inerte cuando el corazón dejó de bombear sangre al cerebro. Rachel retiró el punzón, lo volvió a ocultar en el bolsillo de su uniforme
y se disculpó en voz alta en italiano por haber derramado la bebida, creando una pequeña conmoción que explicaba su posición arrodillada junto al pasajero, y le daba cobertura para asegurarse de que estaba muerto. Presionó los dedos contra su cuello y no sintió pulso alguno. Entonces se levantó y continuó empujando el carro por el pasillo, mientras su corazón latía con fuerza y la adrenalina inundaba su cuerpo. Detrás de ella, 2 hombres yacían muertos en sus asientos, y ninguno de los pasajeros que los rodeaban tenía la menor idea de que acababan de presenciar una ejecución. El resto del vuelo transcurrió con normalidad. Los pasajeros comieron, vieron películas, durmieron o leyeron libros. Los 2 secuestradores muertos permanecieron en sus asientos pareciendo a los demás simples viajeros que se habían quedado dormidos durante el trayecto. Nadie pensó en comprobar si respiraban, ni notó las pequeñas cantidades de sangre que habían empapado su ropa. Rachel continuó con su turno sirviendo comidas y bebidas, sonriendo a los pasajeros y manteniendo la actitud profesional que constituía su cobertura. En su interior, procesaba lo que acababa de hacer la sensación del punzón penetrando la carne humana. La mirada del segundo secuestrador cuando comprendió que estaba muriendo el conocimiento de que acababa de matar a 2 hombres, basándose en información de inteligencia que podía haber sido errónea. El avión aterrizó en Tel Aviv a las 7:30 p.m., mientras los pasajeros comenzaban a recoger sus pertenencias y a prepararse para desembarcar. Rachel recorrió la cabina realizando las comprobaciones finales. Llegó a la fila 12 y sacudió suavemente el hombro del primer secuestrador, llamándolo como si intentara despertar a un pasajero dormido. Al no obtener respuesta, llamó a la jefa de cabina, quien intentó despertarlo y comprendió rápidamente que algo iba muy mal. La misma secuencia se repitió con el segundo cuerpo en la fila 24. Se llamó a personal médico y se pidió a los pasajeros que permanecieran sentados mientras los equipos de emergencia abordaban el avión. Rachel se mantuvo en su papel expresando sorpresa y preocupación junto con los demás miembros de la tripulación, y respondiendo a las preguntas de la seguridad aeroportuaria sobre si había notado algo inusual en los 2 pasajeros durante el vuelo. Proporcionó su identidad falsa y su información de contacto sabiendo que el Mossad se encargaría de que esos datos resistieran cualquier verificación. Los cuerpos fueron retirados del avión y finalmente se permitió a los pasajeros desembarcar, muchos de ellos conmocionados por las muertes inesperadas, pero sin saber que habían sido el objetivo de un secuestro planeado, que había sido frustrado por la mujer que les había servido café. Rachel desembarcó con los miembros legítimos de la tripulación, mantuvo su cobertura durante la reunión informativa con la dirección de la aerolínea, y luego se separó discretamente del grupo. Ya en la terminal se cambió el uniforme en un baño del aeropuerto. Desechó el punzón de hielo en un contenedor de basura donde sería recogido e incinerado, junto con otros residuos aeroportuarios, y salió del aeropuerto como una pasajera más. Un conductor del Mossad la recogió fuera de la terminal y la llevó a una casa segura donde los responsables del debriefing operativo esperaban escuchar su relato de lo ocurrido a bordo del vuelo 426. La investigación sobre las 2 muertes se centró inicialmente en posibles causas médicas, infartos u otros incidentes naturales que pudieran explicar por qué 2 hombres aparentemente sanos habían muerto simultáneamente durante el mismo vuelo. Pero las autopsias revelaron la verdad: ambos habían sido asesinados por golpes precisos de una hoja estrecha que había seccionado vasos sanguíneos principales y causado una hemorragia interna fatal. Las heridas eran coherentes con un asesinato y no con una emergencia médica, y la inteligencia israelí tomó rápidamente el control de la investigación, clasificando todos los hallazgos como secretos de Estado que no serían divulgados públicamente. Los registros de las pertenencias de los hombres muertos revelaron componentes de armas que habían sido ocultados de manera ingeniosa, en formas que deberían haber superado los controles de seguridad aeroportuarios. Piezas desmontadas de armas de fuego estaban escondidas en fondos falsos de maletines. Compuestos explosivos se camuflaban como artículos de aseo inofensivos y notas manuscritas en árabe describían un plan que coincidía exactamente con lo que la inteligencia israelí había previsto. Los 2 hombres fueron confirmados como miembros de la facción disidente del Frente Popular,
para la liberación de Palestina, y documentos encontrados en sus habitaciones de hotel en Roma revelaron que un tercer secuestrador había formado parte efectivamente de la operación planeada, pero había sido arrestado por la policía italiana el día anterior al vuelo por cargos criminales no relacionados. Una coincidencia que había alterado el plan de secuestro, pero no lo había cancelado. La operación fue clasificada en los niveles más altos de la inteligencia israelí. Los miembros legítimos de la tripulación de El Al, que habían trabajado en el vuelo 426, fueron sometidos a interrogatorios de seguridad y se les ordenó no hablar nunca públicamente del incidente. Una solicitud que aceptaron dadas las evidentes implicaciones para la seguridad nacional. Los pasajeros que habían estado a bordo del vuelo fueron contactados por los servicios de seguridad israelíes y se les pidió que firmaran acuerdos de confidencialidad a cambio de una compensación económica modesta, garantizando su silencio sobre las muertes que habían presenciado. Toda la operación desapareció en los archivos clasificados que documentan las misiones más sensibles del Mossad, registrada en expedientes que permanecerían sellados durante décadas o incluso más tiempo. Rachel fue sometida a una evaluación psicológica para medir el impacto de su primera muerte operativa. Los responsables del debriefing estaban particularmente interesados en saber si había experimentado vacilación o conflicto moral durante los ataques, si las muertes habían afectado su sueño o su estado emocional, y si sería capaz de llevar a cabo operaciones similares en el futuro. Ella informó que había ejecutado la misión exactamente como había sido entrenada, que no había dudado durante los ataques en sí, pero que estaba procesando emociones complejas relacionadas con haber matado a 2 hombres que aún no habían cometido ningún acto violento en el momento de morir. Los evaluadores le aseguraron que sus acciones habían salvado cientos de vidas, que la intención de los secuestradores era clara a partir de las armas y los documentos que portaban, y que había actuado exactamente como la inteligencia israelí. Necesitaba que actuaran sus operativos en situaciones en las que las amenazas debían ser neutralizadas antes de materializarse en violencia real. Para Rachel, la operación marcó una transformación profunda. Pasó de ser analista de inteligencia y operativa encubierta a alguien que había cruzado el umbral definitivo que separa el trabajo de inteligencia de la acción directa. No había matado en defensa propia ni en combate, sino en la ejecución fría de una misión que le exigió acercarse a hombres desprevenidos y asesinarlos mientras permanecían sentados tranquilamente en sus asientos. El impacto psicológico se manifestaría de forma gradual a lo largo de los años siguientes, a medida que procesaba lo que significaba haberse convertido en una persona capaz de tales actos, haber interiorizado una lógica operativa que permitía matar, basándose en amenazas anticipadas, y no en acciones consumadas, y cargar para siempre con el conocimiento de que había quitado vidas que nunca podrían ser restituidas, independientemente de cuán justificada pudiera haber sido la acción por imperativos de seguridad. Continuó trabajando para el Mossad durante los primeros años de la década de 1980, participando en diversas operaciones que requerían su particular combinación de habilidades lingüísticas, experiencia operativa y resiliencia psicológica. Sin embargo, la operación del vuelo 426 siguió siendo su misión más significativa, aquella que demostró tanto las extraordinarias capacidades de la inteligencia israelí, cuando opera con máxima eficacia, como la profunda complejidad moral del contraterrorismo, que exige matar a personas que aún no han cometido los crímenes que planean. En 1984, Rachel dejó el servicio operativo y pasó a desempeñar funciones de formación, enseñando a nuevos reclutas las habilidades que ella había dominado, mientras luchaba con la pregunta de si esas habilidades debían enseñarse en absoluto, si crear más operativos capaces de hacer lo que ella hizo a bordo del vuelo 426 hacía a Israel más seguro, o simplemente perpetuaba ciclos de violencia que nunca podrían resolver verdaderamente los conflictos subyacentes que generan el terrorismo. La propia operación se convirtió en un caso de estudio dentro de las comunidades de inteligencia de todo el mundo, analizada por su ejecución táctica y debatida por sus implicaciones éticas. ¿Tenía la inteligencia israelí la autoridad legal o moral para matar a presuntos secuestradores antes de que intentaran realmente secuestrar el avión?
Estaban justificadas las acciones de Rachel por la información de inteligencia sobre el ataque planeado, o constituían un asesinato premeditado, que por casualidad impidió un crimen que tal vez nunca se habría cometido. Estas preguntas no tienen respuestas simples, y existen en una zona gris entre la ley y la seguridad, entre los derechos individuales y la seguridad colectiva, entre la prohibición de matar y la responsabilidad de proteger vidas inocentes de quienes pretenden hacerles daño. Lo que permanece indiscutible es que el 15 de septiembre de 1978, aproximadamente 180 pasajeros y miembros de la tripulación a bordo del vuelo 426 de El Al de Roma a Tel Aviv llegaron a salvo a Israel sin saber jamás que habían sido el objetivo de un plan de secuestro que habría acabado con todos ellos. Desembarcaron, recogieron su equipaje y regresaron a sus hogares y a sus familias completamente inconscientes de que la amable azafata que les había servido bebidas durante el vuelo había salvado sus vidas ejecutando a 2 hombres sentados a su alrededor. La guerra invisible contra el terrorismo se había desarrollado a 30,000 pies de altura, donde una operativa entrenada para matar había hecho exactamente eso con precisión y sin vacilación, y luego había regresado a la anonimidad, mientras las personas a las que había salvado continuaban con sus vidas en una ignorancia total de lo cerca que habían estado del final.